todo. Y los ídolos que nosotros fabricamos como seres humanos se alojan primero en el corazón y en la mente. Entonces, podemos tener muchos tipos de ídolos. Podemos tener muchos tipos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. No solamente esta tarde, sino que yo sé que Dios nos va a enseñar a lo largo de nuestra vida cristiana, porque hasta que nosotros nos vayamos con el Señor vamos a seguir luchando con los ídolos. Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia perfecta. Y Dios quiere que todos los días nosotros nos santifiquemos. La palabra en Jeremías dice: desde antes que nacieses, yo ya te conocía y te santifiqué. El Señor, desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía y más encima nos santificó. Entonces nosotros tenemos la misión de cada día santificarnos a nosotros mismos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de muchas cosas, a través de cosas espirituales. Es una misión. Dios viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que esté preparada. Dios no viene a buscar una iglesia que esté derrotada. Ustedes se imaginan, Dios viene a buscar una iglesia gloriosa ante sus ojos, una iglesia preparada enteramente en Él. Por eso es que el apóstol Pablo dijo antes de morir: he terminado la buena carrera, la batalla, ahora me espera la corona de la vida. ¿Por qué? Porque es una carrera la que nosotros corremos todos los días. No es que yo diga ya nosotros ya llegamos al ministerio y ya estamos listos. No, vamos a seguir siendo procesados. Y eso es lo lindo de Dios, porque debemos vivir el proceso para aprender muchas otras cosas que Dios nos hace entender y que no sabemos antes. Porque a raíz de esos procesos vamos a aprender y también vamos a poder enseñar a otros. Entonces, cualquier cosa que me impulsa a desobedecer a Dios o me impulsa a dejar de hacer lo que debo de hacer, eso es un ídolo. Por ejemplo, si hay algo en mi vida que me quita lo que yo tengo que hacer o lo que Dios demandó de que yo haga, entonces yo ya lo convertí y fabriqué mi propio ídolo en mi corazón. Por ejemplo, los deseos sexuales, la fornicación, el adulterio, la pornografía y el exhibicionismo son pecados sexuales, ¿verdad? Muchas veces eso lo hacen a nuestros ídolos, porque muchas veces preferimos, por eso que yo decía que el primer enemigo somos nosotros mismos, porque muchas veces decidimos complacer la carne porque queremos sentirnos bien, ¿verdad? Queremos complacer ese pecado y ahí ya estamos dejando de lado a Dios, diciéndole: Señor, yo ya tengo este Dios que quiero complacer, porque sé que Dios me dice que debo someter la carne, que debo crucificarla, y que aquel que quiera venir en pos de mí tome su cruz y sígame, dice el Señor. Entonces, cuando yo escojo primero mi deseo de hacer las cosas, mi forma de hacer las cosas, mi forma de pensar, cuando yo antepongo mi carácter y después pongo a Dios, entonces yo estoy haciendo un ídolo. El dinero, sabemos que el dinero es un ídolo para muchas personas. Jesús dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas, no pueden servir a dos señores. Y muchas personas utilizan ya sea el dinero como un ídolo porque aman el afanarse, aman la codicia, el tener más, o ocupan el dinero para ganar autoridad, para ganar terreno, ¿cierto? Para ganar un puesto quizás en el trabajo, y sobornamos, ¿cierto? Con el dinero. Bueno, ahí yo estoy haciendo un ídolo. Tenemos ídolos de poder. Ese ídolo de poder es una necesidad que hay en el ser humano, como la que tuvo Satanás, de ejercer dominio sobre otras personas o circunstancias. Cuando yo quiero ejercer dominio sobre otras personas y circunstancias de mi vida, estoy haciendo un ídolo de poder, porque no está mal. Sabemos que el otro día hablamos de que en Génesis el diseño de Dios siempre fue darle la autoridad a Adán y Eva de gobernar. Ellos podían gobernar. Adán le puso nombre a los animales. Ellos tenían la potestad de gobernar. El Señor le dijo: fructifíquense y multiplíquense. Entonces Dios nos dio ese diseño de gobernar, pero que fue perdido por el ídolo que se formó en el corazón de Eva. ¿Cuál fue el ídolo del corazón de Eva? Poder ser conocedora del bien y el mal, así como Dios.
y desobedeció a Dios por complacer lo que ella quería. Entonces ahí vemos el primer ídolo de un ser humano. Y Adán, por su parte, ¿qué ídolo tenía? La obediencia antes que Dios a su esposa. Porque Adán podría haber sido perfectamente obediente a Dios y haber dicho, no sabes qué, no, Eva, el Señor nos dijo, yo obedezco a Dios porque yo lo amo. Pero él aún así cedió ante lo que Eva le dijo y convirtió a su esposa como ídolo. Cualquier cosa que nos haga desobedecer a Dios y aleje de Dios y desplace a Dios, eso es mi ídolo. Por eso es que yo le decía que es bueno identificar esto, porque como seres humanos siempre vamos a tener ídolos y vamos a ir fabricando ídolos inconscientemente muchas veces. Entonces, una de las maneras de poder identificar si estuviera, por ejemplo, dispuesto a pecar para obtener lo que deseo, ese es un ídolo. ¿Amén? ¿Me van entendiendo la idea? ¿Sí? Si yo estuviera dispuesta, por ejemplo, a mentir ante una situación. Estoy en un juicio, un ejemplo. Y estoy dispuesta a mentir para conseguir que sea absuelta, aunque esté injustamente. Entonces yo hice de eso un ídolo, porque prefiero pecar y no me importa pasar a llevar a Dios con tal de que yo esté bien. La palabra del Señor dice, y uno puede decir, sí, pero es que tengo que mentir para que yo esté bien. ¿Cómo voy a servir al Señor si me voy preso? Pero la palabra de Dios dice que aquel que quiera ganar su vida la perderá, ¿o no? Y aquel que pierda su vida a causa de mí la hallará. Entonces, eso es un principio básico para poder discernir, para poder entender cuando hay un ídolo en nuestro corazón. Si peco cuando no tengo lo que deseo, eso es un ídolo. Si hay algo que yo quiero y no me importa pasar a llevar a las personas, no me importa pasar a llevar a nadie, solamente para conseguir lo que quiero, es un ídolo. Si no, estoy en el trabajo y no me importa difamar a mi compañero o compañera de trabajo, eso es un ídolo. Un ídolo, ¿verdad? Si peco para agradar a otros, mis ídolos, ¿quiénes vendrían siendo? Las personas. Por eso es que Jesús dijo que es imposible agradar a Dios sin fe, pero también aquel que quiera agradar al hombre. No venimos a agradar al hombre, venimos a agradar a Dios. Nosotros, si venimos a la iglesia, no venimos para agradarnos a nosotros mismos o a nosotros, los pastores, no, venimos para agradar a Dios. Entonces, si peco para agradar a otros, mis ídolos vendrían siendo las personas. Y ahí vamos entendiendo y vamos pudiendo separar y para poder identificar qué ídolos tenemos en nuestro corazón. Yo sé que el Señor hoy día va a poner a la luz en nuestros corazones, ¿verdad? Todos los ídolos que hemos hecho, y nos vamos a poder arrepentir. Y cuando pase eso, cuando nosotros apartemos a los dioses ajenos, el Señor no sabe cómo nos va a prosperar espiritualmente. Nos va a abrir el entendimiento que muchas veces hemos tenido cegado, cauterizado. Si una persona, un ejemplo, me hace sentir mal por alguna circunstancia, ¿cierto? Ya sea me produce dolor, me produce pena, quizás me humilla, pero yo soy hijo de Dios y a causa de esa persona, de la humillación, de lo que hizo conmigo, de la rabia que me causó, yo peco. Entonces esa persona es mi ídolo. Y ahí es donde Dios va probando nuestros corazones, porque ahí el Señor dice, o sea, la circunstancia de lo que te hace sentir a una persona te hace pecar. No puede ser eso. Nosotros tenemos que ser rectos, de corazón, íntegros. Todos los días de nuestra vida, todo el día, las 24 horas, el Señor está viendo y probando nuestros corazones. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una pelea con mi esposo, con mi esposa, tengo una pelea con algún compañero, tengo una pelea con mi familia, con mis padres, y eso me hace pecar, entonces allí yo estoy haciendo un ídolo. Si se han fijado muchas veces, personas que viven en vicios, por ejemplo, que reinciden en las drogas, personas que reinciden en el cigarrillo, ¿verdad? Personas que vuelven a caer en el alcohol. Y de repente uno está bien y marcha bien tu vida cristiana y de repente te das cuenta que alguien te hizo daño o peleaste con alguien.
Y como no tenías tus fuerzas puestas en Dios, en la roca que es Jesús, como no sabes y aún no se te ha revelado que el refugio es Dios, entonces tú reincides en lo que reincidías antes y vuelves a caer. Un ejemplo, peleaste con alguien y vas al alcohol en vez de ir a Jesús. ¿Tienes algún problema con alguien y te da ganas de fumar? ¿Por qué vuelve eso? ¿Por qué vuelve eso? Porque es una iniquidad que no se ha cortado, que está callada dentro de nosotros. Espíritus que están acallados pero no se han cortado. ¿Me van entendiendo? Si una persona me hace sentir mal, ¿verdad? Ese es un ídolo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver el ejemplo en Hechos 5. Vamos a Hechos 5. Vamos a Hechos capítulo 5. Esta es la historia de Ananías y Zafira. Yo creo que la mayoría la conoce. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto Ananías, estas palabras, cayó y expiró, ¿verdad? Expiró. Y vio un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. A ver, antes de seguir en el 7, quiero detenerme allí. Ananías era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios, era un siervo de Dios que se congregaba, ¿verdad? Como nosotros. Ananías quiso vender una heredad, pero él antes en su corazón propuso dar todo el dinero. Y amén, gloria a Dios, ¿verdad? Si quiere dar todo el dinero a la obra de Dios. Y ese no fue el problema. El problema es que luego de que él ya tuvo el dinero en su mano, él se arrepintió y dijo: mejor no voy a dar. Y dice que sustrajo una parte. Y después fue delante de Dios y le dio esa parte. Entonces ahí el Espíritu Santo, como todo lo conoce, ¿verdad? Pedro no fue el que habló, sino que el Espíritu de Dios que estaba en Pedro le dijo: ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y Ananías dice que ahí cayó muerto. Ahora vamos al ídolo, a ver si lo identificamos. Dice 7: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, ¿verdad? No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Por qué te pusiste de acuerdo o aprobaste? A ver, definamos conviniste. Aprobaste la decisión de tu marido de mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué vemos acá? Que había un ídolo en Zafira. ¿Cuál era su ídolo? ¿Cuál era su ídolo? No, su esposo. Su esposo era su ídolo. Porque ella, sabiendo y conociendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, conociendo los milagros que hacían los apóstoles, aún así quiso mentirle al Espíritu Santo y aprobó lo que su marido dijo. Entonces, ¿ante quién estaba la lealtad de Zafira? ¿Estaba la lealtad ante Dios? No, ¿verdad? La lealtad de Zafira era ante su marido. Y ahí vemos un ídolo. El ídolo
que fabricó Zafira fue Ananías. Porque Zafira podría haber dicho, no, vamos a hacer lo que dijimos, no vamos a mentirle al Señor, ¿verdad? Conociendo primero su identidad, sabiendo quién es ella en Cristo, sabiendo que ella es hija de Dios, sabiendo que Dios todo lo ve y todo lo conoce, que cuando queremos engañar a Dios no podemos. Entonces, ese es un ejemplo de cuando muchas veces hacemos ídolos de personas que están cercanas a nosotros. Otro ejemplo, si deseo alguna posición o algún liderazgo o alguna autoridad y estoy dispuesta a difamar, a chismear, a cagüinear, como dicen en buen chileno, a escalar deshonestamente, ese es mi ídolo, esa autoridad, ese liderazgo que yo quiero, ese puesto de trabajo que quizás quiero, y no me importa pasar a llevar a toda la gente, y no me importa hablarle mal a mi jefe de mi compañero sabiendo que mi compañero es bueno conmigo, para llegar a ese puesto. Entonces yo estoy haciendo de un ídolo ese puesto, esa autoridad o ese lugar que yo quiero conseguir. Amén. Si caes y pecas, acá hay algo importante. Si nosotros caemos y pecamos y nos alejamos de Dios a causa de poner tu mirada en el hombre, mi ídolo es donde yo he puesto mis ojos. Y eso lo vemos muy seguido. Muchas veces vemos que nosotros, y a mí también me pasó, amén, a mí también me pasó. Somos seres humanos, nos equivocamos. Muchas veces ponemos la mirada en los hombres. Y siempre nos han enseñado, no pongan la mirada a los hombres, ponen la mirada a Dios, que es luego perfecto y todo. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque no se nos ha explicado esta perspectiva. Cuando yo pongo la mirada en el hombre imperfecto que va a caer, el hombre y la mujer que quizás están por delante, y sí, Dios los puso, pero van a cometer errores como todos. Somos seres humanos. Somos seres humanos imperfectos. Si yo pongo mi mirada a las personas y a causa de ellos yo caigo y eso me hace caer, no, me voy de la iglesia, me voy al mundo, me voy a la fiesta de nuevo, me voy a tomar de nuevo, a drogarme, porque me decepcionó esta gente, porque hablan de Dios y me enseñaron y me decepcionaron, yo puse mi mirada, entonces mis ídolos eran esas personas. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Amén. Vamos a ir a Ezequiel 14:4. Ezequiel 14:4. ¿A cuántos el Señor nos está hablando esta tarde? Amén. A mí me está hablando el Señor. Yo no sé si ustedes son de este planeta, pero a mí me está hablando el Señor. Y Dios es bueno. Amén. Ezequiel 14:4. Aquel que lo encuentre, que me ayude a leerlo. Amén. Háblales por tanto y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Amén. Ahí nos habla claramente, como vemos como Dios nos está revelando que hay ídolos en el corazón, aparte de los ídolos que se conocen, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, y ponga delante de su rostro lo que hace caer en iniquidad, y ahí me quiero detener. Muchas veces, como vemos el contexto completo para identificar los ídolos, vemos que la mayoría de estos ídolos del corazón que fabricamos nos hace caer en pecado, nos hace caer en iniquidad, y eso está desplazando a Dios de mi corazón. Y estoy poniendo en primer lugar las circunstancias, las personas, mi deseo de poder, ¿verdad? Mi deseo de complacer mi carne y pecar antes que a Dios, antes que obedecer los mandamientos de Dios, antes que amar a Dios de todo corazón. Por eso que Jesús dijo, aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Y no hay más. Podemos decir, es que yo te amo, Dios, yo te amo, y va a ser de palabra. Porque la verdadera forma y los verdaderos frutos se ven cuando yo guardo los mandamientos de Dios. Cuando yo me esfuerzo en guardar los mandamientos de Dios. Cuando yo soy un hijo o una hija entendida y obedezco a Dios.
Cuando yo le doy la autoridad a Dios de gobernar mi vida, porque antes Dios es un Dios que no se va a intrometer en tu vida si tú no le das la autorización. Tú puedes ser cristiano, te puedes congregar todos los sábados, todos los miércoles, todos los domingos, pero vivir una vida lejos de Dios porque no has permitido que Dios gobierne tu vida, que Dios gobierne tu casa, que Dios gobierne las decisiones en tu familia. Si quieres hacer un viaje o emprender un negocio, no le has dicho: Señor, esto es necesario, es correcto que yo haga este negocio con tal persona. Señor, esta persona es para mí, es lo que tú quieres para mí. Déjame decirte una cosa, hermano. El Señor no hace nada al lote. Dios es perfecto. Dios no se equivoca cuando nos dice algo. Dios no se equivocó cuando nos escogió. Dios escogió tu ADN. Dijo: Camilo va a tener los ojos café. Dijo: Juan David va a ser de este color. Dijo: va a tener este corazón, va a tener esta casa, va a medir tanto, va a pesar tanto. Dios no se equivoca, Él hace todo perfecto. Pero cuando no dejamos que Dios gobierne nuestra vida, entonces le estamos diciendo poco menos: Señor, yo te amo, pero déjame a mí porque es mi vida. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el ídolo allí? Yo mismo. Mi altivez, mi orgullo de no someter mis decisiones a Dios, porque eso es lo que cuesta. Y créanme que yo lo aprendí con creces, lo aprendí equivocándome junto a mi esposo, lo aprendí yéndome. Nosotros estamos 12 años casados y no sé cuántas veces nos cambiamos de casa, vivimos en Punta Arenas, nos fuimos para allá, nos fuimos para Talca, llegamos acá, porque no entendíamos, porque queríamos hacer nuestra voluntad. Pero Dios un día nos paró y nos dijo: ya, acá está su voluntad, acá está el propósito. Entonces, si yo no soy un hijo que se quiere dejar gobernar por Dios, entonces estoy haciendo de mí mismo y de mi placer y de mis decisiones el ídolo en mi corazón. Amén. Nuestra relación con Dios no debe ser a través de algo. Mi relación con Dios no debe ser a través de ir a la iglesia. No, es que yo voy a la iglesia y ahí yo oro. No, es que si yo no trabajo, yo ahí le dedico tiempo a Dios. No, mi relación con Dios tiene que anteponerse ante cualquier circunstancia. Si todo el fin de semana mi familia quiere ver películas y todo el día ver películas y después me sale otro plan, y está bien compartir con la familia, eso es lo importante. Pero si eso me impide tener un tiempo de oración con Dios y apartarme, perdóname esposo, perdóname esposa, amigo, hermano, papá, pero yo tengo que tener un tiempo para mí. O sea, primero está mi Dios, ¿verdad? Primero está Dios. Si la familia o las circunstancias o mi esposo o mi devoción a mis hijos, me afano por ellos, está bien, pero me afano por ellos y me quitan a Dios de mi corazón y me quitan el tiempo para que yo disponga para Dios, entonces esos son mis ídolos. Entonces mi relación no es a través de las circunstancias, no es a través de congregarme, no es a través de mi esposo, no es a través de mis hijos. Mi relación es directa con Dios. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso que te quiere a ti, no quiere que tú pongas a tu familia antes de cualquier cosa. Amén. Veamos las palabras de Jesucristo, Mateo 10:37. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 10:37. Al que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Es que yo amo más a Dios. No, dije, ¿cómo vas a amar más a Dios? ¿Cómo no me vas a amar a mí? Yo amo más a Dios. Yo prefiero hacer su voluntad. Yo prefiero obedecer a Dios. Allá tú si tú no quieres. Pero yo amo más a Dios. Yo prefiero perder mi vida si es necesario, pero guardar mi alma del infierno. ¿Qué prefieres? ¿Ganar tu vida para agradar a otros y hacer de otros tu ídolo en tu corazón y perder tu alma eternamente en el infierno?
Y a veces, y esto también va para cuando de repente en el mundo, en la iglesia somos hijos de Dios y somos cristianos, igual que cantamos y levantamos las manos, pero vamos al trabajo, vamos a donde estemos y nadie sabe que somos hijos de Dios. Nadie sabe que somos cristianos. ¿Por qué? Por temor a agradar a la gente, por vergüenza. Entonces, ¿de qué estoy haciendo mi ídolo ahí? No estoy amando a Dios realmente. Mi ídolo es lo que piensan las personas de mí. Oh, que se van a burlar si yo les digo que voy a la iglesia. Se van a burlar que si voy a una junta y yo no bebo, o yo no bailo, o yo no hago lo mismo que ellos. ¿Qué importa? Entendamos que el enemigo es el que nos ha querido tener engañados. Porque dice, esta sociedad hay que agradarla, hay que agradar a esta sociedad, hay que agradar a las amistades, ¿verdad? Hay que agradar a los familiares. Créanme que donde más se levanta el enemigo es en la familia. Cuando tú más buscas a Dios, yo creo que les ha pasado, o hagan la prueba, cuando más buscas a Dios, se va a levantar la familia. Hoy que vas tanto a la iglesia, deja de ir tanto a la iglesia. Y nos ponemos como la esposa de Job, ¿verdad? Mira, todavía honras a tu Dios. Así le dijo la esposa, ¿verdad? Y nos ponemos como ella. Entonces, muchas veces nosotros mismos hemos sido alguna vez piedra de tropiezo para otros, para nuestra familia, y no nos hemos dado cuenta que hemos sido usados por Satanás. Porque en vez de animar, en vez de decir, ¿sabes qué? Anda y ora, no has orado. Oremos juntos, si te cuesta orar, hacemos todo lo contrario. Y muchas veces buscamos nuestra propia comodidad y nuestro propio tiempo y somos egoístas. Pero no estamos viendo que la palabra nos manda. Y el apóstol Pablo decía, si es posible, arrebátalos del infierno, y a veces no hacemos eso. No arrebatamos del infierno a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien. Pero ¿qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestra casa? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué pasa? Yo me estoy llenando de ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa? Somos egoístas. Y hemos hecho de un Dios el egoísmo que hay en nuestro corazón. Por eso que el Señor dice que si decidimos agradar a mi Padre, o amo más a mi Padre, a mis hijos y a mi familia, entonces no soy digno de ser hijo de Dios. No somos dignos de Él. Y Dios quiere esta tarde hacernos dignos. Dios quiere que nosotros realmente podamos entender que nosotros somos fabricadores de ídolos. Y va a ser una lucha que vamos a vivir hasta que nos vayamos con el Señor. Pero Dios viene a buscar una iglesia perfecta, una iglesia que sepa cuál es su posición, una iglesia que sepa en dónde ha sido posicionada, una iglesia con conocimiento. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿En qué conocimiento? En la palabra. Dice que en los últimos tiempos van a haber doctrina de demonios. Estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo poder saber, cómo poder discernir? Mientras más yo esté con el Señor, más el Señor me va a abrir el entendimiento para poder yo discernir eso. Pero ¿qué hace el Hijo de Dios? Se queda inmóvil ante la situación. No hace nada. Y no vamos a ser superhéroes de que vamos a ir a agarrar la cabeza a la persona, meterla en la taza del baño y decir, entiende por favor. Pero sí podemos hacer una cosa poderosa, y es la oración. Es que la oración la hemos dejado de lado. La oración muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer? Ora. ¿Pero qué más puedo hacer? ¿Por qué? Porque no creemos en el poder de la oración. Pero si supiéramos que allí realmente está la verdadera ganancia en la batalla, ¿qué haríamos? Oraríamos. Tenemos que conocer que somos hijos de Dios. Hablábamos hace un ratito, Jehová de los ejércitos, Jehová guerrero. Somos imágenes y semejanzas. Tenemos que ser hijos de Dios guerreros. Si hay algo que yo no puedo convencer a la persona, tengo que orar e ir en oración y hacer guerra en oración. Dios te dio la autoridad a ti en tu casa. Si tú eres sacerdote de tu casa, si eres una persona que Dios ha puesto y ha levantado un pilar, créeme que a causa de tu oración, la presencia de Dios se va a pasear en tu casa. Si primero Satanás lo que trata de robarnos desde el comienzo es la identidad de hijos.
es la identidad. Cuando nosotros no tenemos identidad en Dios, no sabemos lo que podemos producir. Pero cuando yo tengo la identidad de hijo, sé quién soy, sé que el Señor me ha puesto como rey y como sacerdote, entonces yo voy a plantarme ante el enemigo y en mi casa y voy a comenzar, como tengo la autoridad, voy a comenzar a atar. Veo que está sucediendo una pelea, en el nombre de Jesús, Señor, tú me has dado la autoridad y comienzo a atar espíritus de contienda, en el nombre de Jesús. Comienzo, Señor, y me afirmo en la palabra, ¿verdad? Donde dice tu palabra, que lo que atemos en el cielo será atado acá en la tierra y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Ahí comienzo, y Señor, tu palabra me dice esto, yo desato el amor en mi familia, yo desato la paz en mi familia. Padre, tu paz es la que me guarda. Padre, dice tu palabra que la paz que tú das no es la que el mundo da. Y comienzo a creerle a Dios. Comienzo a levantarme como guerrero. Y créeme que Satanás conoce tu nivel de espiritualidad. Satanás sabe cuando tú sabes quién eres en Dios. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Qué le decían los demonios? Tú eres el Hijo de Dios, no vengas a atormentarnos. Sabemos que tú eres el Santo de Israel. Antes de que Jesús dijera la palabra, ellos ya conocían el nivel de santidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás nos conoce muy bien y sabe si oramos o no oramos. Satanás sabe qué nivel de santidad y qué nivel de espiritualidad tenemos. Satanás sabe que si yo me alimento de la palabra o no, o puede venir muy fácil y me va a engañar con la misma palabra. Con que Dios te ha dicho. No es así. Cuando le dijo a Jesús, con que tírate de acá, dice su palabra, le dijo Satanás, conoce muy bien la palabra. E incluso podríamos decir que más bien que los mismos cristianos. Satanás dice, tírate porque sus ángeles mandará a que no caigas y no tropieces tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y va con la espada. Pero muchas veces dice la palabra que perece el pueblo por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a la meditación en la palabra. De repente no tenemos algo y pasamos desapercibido. ¿Por qué? Porque no le damos el tiempo que corresponde. Pero muchas veces pasamos 1 hora en Facebook, lo más bien. O pasamos viendo una película 2 horas. Pero no podemos pasar 1 hora ni siquiera meditando en la palabra de Dios. Señor, ¿qué dice este versículo? Padre, dice que tú eres mi escudo, que haces ese escudo alrededor de mí, que yo tengo tu favor. Señor, dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y ahí empiezas a comer la palabra y entra tu espíritu. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la crisis de angustia o de ansiedad, dice, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Pero si yo no tengo el tiempo de meditar, ¿cómo me voy a aprender la palabra de Dios? ¿Cómo va a salir de mi corazón si yo no sé la palabra de Dios? Señor, ¿cómo era el versículo? ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo, creo que lo escuché. Entonces Satanás conoce cuando tú realmente amas los mandamientos de Dios, cuando tú amas la palabra. Y sabe frente a quién está. Créanme que Satanás es muy paciente. Es muy paciente y va a esperar. Va a esperar como león rugiente. ¿No? Él no dice que anda devorando al tiro. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no va y devora el tiro, no deja la embarrada. ¿Cómo son los leones? ¿Han visto cómo son los leones, los pumas? Cuando está su presa, van así. Van despacio, piensan, premen. Así es Satanás. Y dice, ya no puedo con esto. Antes caía de esta manera. Y Satanás no estudia. Antes caía de esta manera, tiene esta iniquidad, tiende a caer, tiende a ser impulsivo o impulsiva, tiende a hacer esto. Voy a ir por esto. Pero resulta que tú estás meditando en la palabra. Y allí comienzas a ganar batalla y vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Dios te da el favor. Porque dice que Dios te da el favor. Pero si tú buscas ese favor, si tú eres mediocre y somos mediocres en Dios y no buscamos a Dios, entonces va a venir Satanás y va a hacernos caer y podemos pasar años cayendo en lo mismo, en el mismo pecado. Y seguimos. ¿Y saben qué? Lo único que conseguimos es que nunca podamos avanzar al propósito y al alineamiento que Dios puso sobre nuestra vida. Nunca. Y vamos a querer escalar, pero va a ser como escalar contra el viento. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien nuestras debilidades. Y Satanás sabe muy bien que preferimos muchas veces hacer ese ídolo y complacernos a nosotros mismos antes que complacer a Dios.
Pero cuando tú eres un hijo o una hija de Dios que conoce quién eres en Dios, te vas a levantar firme con la palabra de Dios y vas a decir: Señor, tu palabra me dice que soy más que vencedora a través de ti. Tu palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces va a venir la escasez y vas a recordar la palabra donde dijo Pablo: sé vivir humildemente y sé vivir en escasez, en todo y por todo estoy enseñado. Sea en abundancia, sea en escasez, y vas a comenzar y va a comenzar a fluir la palabra de Dios que vive en ti. ¿Por qué? Porque tú haces como Josué 1:8, meditas en la ley de Jehová de día y de noche, y es una delicia para ti. Eso es lo que quiere el Señor, que la ley esté en tu corazón, pero que sea una delicia. Que comiences a anhelar esa ley, esta palabra de Dios que es tan preciosa. Pero créeme, hay muchas personas, no sé si se han dado cuenta en el mundo, que no conocen al Señor y que pasan cosas. Por ejemplo, no sé, tienen como, escuchan ruidos, ¿verdad? Cosas sobrenaturales o paranormales y dejan la Biblia abierta. ¿Han visto? Y creen que por dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 ya están protegidos. Pero esa palabra, ¿verdad?, no tiene poder para aquel que no la cree. Esta palabra no tiene poder para aquel que no la cree. Yo tengo que creerle a Dios. Yo no puedo ir y dudar de Dios. Si Dios me dice una cosa, eso se va a cumplir. Si Dios me dijo que estaría conmigo hasta el final, eso se va a cumplir. Tengo que creer en la palabra de Dios. Cuando yo crea, vamos a comenzar a ver cosas sobrenaturales. Cuando comencemos a apartar los ídolos de nuestro corazón, vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. Dios quiere enseñarnos cosas y a veces no estamos preparados. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que no conoces. Pero si no pasamos tiempo con el dador del conocimiento, ¿cómo me va a mostrar el Señor? Imposible. Yo tengo que anhelar: Señor, muéstrame, enséñame. Señor, sé de esto, muéstrame, enséñame. Dice tu palabra y comenzamos a reclamarle a Dios su palabra. Señor, dice tu palabra que tu Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Enséñame esto que no entiendo. Señor, muéstrame, esto viene de ti o viene del enemigo. Muéstrame mi camino. Pero créanme que cristianos sin conocer el propósito son cristianos que caminan sin dirección. Si yo les pregunto acá, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el propósito que tienen en Dios? ¿Cuántos me podrían decir: yo estoy seguro del propósito que Dios ha puesto en mi vida? Amén. Eso es bueno porque habla bien de nosotros, porque hemos buscado ese propósito y estamos avanzando pese a que venga la marea, venga la tormenta, ¿verdad? Venga todo. Pero estoy avanzando en lo que Dios me prometió y sé que si Dios lo prometió se va a cumplir. Porque Dios no miente, Dios es fiel, Dios no hace cosas por casualidad o por fortuna. Dios no se equivoca si estás aquí en este lugar ahora. Pero depende de nosotros realmente querer ser hijos que produzcan un cambio. Como hay un dicho que me encanta: ser reconocido en el cielo y temido en el infierno. Los demonios saben. Y Satanás sabe si tú estás santificado. Saben. Si tú de repente quieres ministrar un ejemplo de liberación y vas y tú no te santificas o tienes un pecado, el mismo pecado que estás tratando de reprender, ¿qué te van a decir los demonios? ¿Vas a salir corriendo desnudo? Así como pasó en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad que nos da Dios está ligada a la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces uno dice: pero ¿cómo hay personas que escuchan a Dios y Dios les habla, pero mira cómo está su vida? Viven en pecado, un pecado abiertamente, ¿verdad? Pero Dios les habla y son tan usados. ¿Cómo? Espíritus engañadores, espíritus de error. ¿Por qué? Porque Dios no va en contra de su palabra. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo encuentro la santidad? En los atrios, en la presencia de Dios, en los cuernos del altar. Dice la palabra que David se pegaba a los cuernos del altar, porque en los cuernos del altar era derramado el aceite de los animales, la sangre de los animales. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados.
¿Cómo tenía que hacer el sacerdote cuando entraba al tabernáculo? Tenía que hacer una serie de reglas que tenía que cumplir al pie de la letra. Y hemos creído que en estos tiempos, como Jesús ya murió, vivimos en la gracia, podemos pecar deliberadamente y Dios nos perdona. Pero Dios conoce la intención de tu corazón. Dios sabe que si tú vas a la iglesia porque quieres algo. Dios sabe que si tú le estás pidiendo un don para que la gente te vea. Dios sabe que si tú le estás pidiendo un talento para que la gente te vea. Y a veces no conocemos eso porque no hemos escudriñado nuestro corazón. Tenemos que empezar a examinar, acostarnos en la noche, como dice la palabra, y examinar. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué le pido al Señor un ejemplo? No sé, tocar un instrumento. ¿Se lo estoy pidiendo porque realmente quiero agradarlo con el instrumento o realmente quiero que todos me vean? ¡Wow! Cómo toca el instrumento este hermano, esta hermana. Tenemos que meditar, porque dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces Dios quiere y va a venir a buscar una iglesia gloriosa, que se levante en guerra espiritual, que sepa dónde fue posicionado, que pueda hacer guerra en el espíritu, que puedas levantarte en tu casa y ves algo y comenzar a reprender y comenzar a decir: Señor, tengo la autoridad, ato todo espíritu de división, ato todo espíritu de contienda en el nombre de Jesús y no lo permito, porque tu palabra me dice que tú eres quien reina en mi casa, que yo y mi casa serviremos a Jehová, y yo lo declaro: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y te aferras y lo declaras y lo crees en tu corazón, y vas a ver cómo Dios va a obrar. En el mundo espiritual comienzan a suceder cosas. En el mundo espiritual comienza a suceder todo eso cuando tú crees, cuando hay un corazón que le cree a Dios. Pero si tú eres una persona incrédula, que vas y oras y nunca le crees a Dios, nunca va a suceder nada extraordinario en tu vida, nunca vas a ver un milagro. No tengas temor cuando Dios te dice: levántate y ora por este enfermo, porque viene el enemigo de las almas, ¿verdad? Y nos dice: ay, pero si te levantas y oras por este enfermo, capaz que no se sane, y qué vergüenza, ¿verdad? Pero no importa que yo me vaya a equivocar y que quizá voy a orar por un enfermo y no se va a sanar la primera vez, la segunda, la tercera, pero la cuarta y quinta se va a sanar, porque yo le creo a Dios. Y si su palabra me dice que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, ¿verdad?, sanarán enfermos, yo tengo que creerle al Señor. Tengo que creer lo que la palabra me dice. No puede ser que una parte de la palabra sea cierta y la otra ya no siga vigente. ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos liberaciones en este tiempo? ¿Por qué no vemos esas cosas? Porque hay una iglesia que está incrédula, que se mueve en la entretención, que se mueve en los espíritus de error, que se mueve en el espíritu de engaño y no se está moviendo en el poder del Espíritu Santo. Dice: cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, ¿qué les dará? Poder. Poder. Eso es lo que tenemos, poder por medio del Espíritu Santo, pero no creemos, porque Satanás nos dice: con que Dios te ha dicho que tendrías poder, con que Dios, y viene con la misma estrategia de hacernos dudar en nuestra mente. Por eso es que tenemos que recordar la mente y recordar esa palabra que dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Señor, yo tengo tu mente. Señor, tu palabra dice en Filipenses: piensa en todo lo bueno, todo lo que es de virtud, todo lo que es de buen nombre. Piensa todas esas cosas. Y a veces pensamos puras cabezas de pescado. Pensamos en lo malo, pensamos en lo negativo, pero no nos ponemos a pensar todo lo que es digno de gloria, todo lo que es virtuoso, todo lo amable, todo lo honesto. Y si nosotros nos llenamos nuestra mente de pensamientos incrédulos y negativos, créanme que no va a salir nada bueno de nosotros. Y Satanás sabe con quién. Satanás sabe quiénes son realmente esas personas que realmente tienen autoridad. Y créanme que la autoridad espiritual no se ve por quien grita más. Porque hemos visto muchas personas que hacen guerra espiritual y se ponen a hablar en lengua y hacen un tremendo alboroto y no tiene orden lo que están haciendo, porque creen que la autoridad en la guerra espiritual se gana gritando. Se gana el que grita más fuerte, el que habla más lenguas. Y si no hay manifestación, no es del Señor. No, la autoridad me la da el Señor, y la autoridad me la da un espíritu recto y alineado delante de Dios. Que yo pueda ser como hijo de Dios. Por último, escribir en una libreta y decir: estas son mis cosas, estas son mis falencias, Señor, comienza a trabajar en mí.
Comienza a derribar los ídolos, señores, de mi corazón. Esto me quita tiempo, comienza a derribarlo. Este pecado hace que yo caiga y reincida una vez en lo mismo, comienza a derribar. Porque cuando esté mal no voy a ir ya al cigarro, no voy a ir al alcohol, no voy a ir a las drogas, voy a ir a ti, Señor, porque sé que tú eres mi refugio, que tú eres la roca más alta que yo. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? ¿Cuántos el Señor nos está hablando esta tarde? Yo quiero ser esa hija realmente que crea y que crea en el Señor, porque yo sé que voy a ver la gloria de Dios. Yo sé que mis ojos van a ver la gloria de Dios y yo no voy a dudar de eso. Una vez el Señor me mostró en un sueño cómo me decía, ora por este hombre que tenía las piernas juntas, que tenía como una sola pierna. Y en el sueño yo oraba por él, él se levantaba y el Señor le hacía 2 piernas nuevas. El Señor me decía, ahora vas a ver mi gloria, y lo sanaba. Y siempre sé que el Señor me habló y siempre digo, Señor, yo sé que voy a ver tu gloria. Yo sé que voy a ver tu gloria y persigo eso, porque yo persigo la palabra de Dios, no adulterada. Dice, anhelen la leche no adulterada, el alimento no adulterado, esto, no lo que mezcla el mundo, la palabra real. Si la palabra real me dice que mayores cosas haríamos en el nombre de Jesús, créalo, porque mayores cosas vamos a hacer. Y en este tiempo el Señor está levantando su iglesia y el avivamiento de la iglesia que estamos esperando. Y sabemos que va a ser glorioso, pero para aquellos quienes que estén despiertos, para aquellos quienes que tengan su cuerpo o su lámpara llena del aceite de Dios. Pero para que este vaso se llene del aceite de Dios, primero debe estar vaciado. Porque si yo estoy llena de cosas y mi corazón está lleno de ídolos, entonces el Señor va a querer llenarnos y va a rebalsar, ¿verdad? No va a poder llenarnos porque primero tenemos que estar vacíos. Pero cuando nosotros nos vaciemos y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, va a comenzar el Señor a llenarnos de aceite, llenarnos de aceite, llenarnos de aceite. ¿Y cuándo viene la llenura del Espíritu? Que todos, ¿verdad? Yo creo que todos anhelan la llenura del Espíritu. ¿Cuándo viene la llenura? Cuando este aceite esté tan lleno y el Señor siga llenando el aceite y el aceite rebalse. Ahí viene la llenura. Ahí viene la máxima manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida y todo lo que has pedido. Señor, quiero este don. Señor, quiero sanar con mi sombra a los enfermos. ¿Por qué no? Si tu palabra me dice, ¿por qué pensar tan en pequeñito? Pensemos en grande. El Señor quiere levantar una iglesia gloriosa y va a venir a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia que sepa cómo batallar. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor.